se nos da cosecante x es igual a 4 para algún ángulo entre 90 y 180 grados, lo que significa que termina en el segundo cuadrante. Queremos encontrar el pecado de x dividido por 2, el coseno x dividido por 2 y la tensión x dividida por 2. Bueno, si sabemos que la cosecante x es igual a 4 o si queremos 4 sobre 1, ya que la cosecante es recíproca de pecado, esto nos daría la razón de la hipotenusa al lado opuesto de nuestro triángulo de referencia. Entonces, esbocemos x en la posición central, que sabemos que termina en el segundo cuadrante. Así que podría verse más o menos así. Entonces esto sería x grados. Y ahora si dibujamos el triángulo de referencia para este ángulo, sería este triángulo aquí. Entonces, este sería nuestro ángulo de referencia, y la relación entre la hipotenusa y el lado opuesto sería de 4 a 1, por lo que podemos etiquetar la hipotenusa 4, el lado opuesto 1, y ahora podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar esta otra pierna, que sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, o la raíz cuadrada de 15. Entonces etiquetaremos esto como raíz cuadrada de 15, pero como estamos en el segundo cuadrante, donde x es negativo, esto también sería negativo. Y ahora usaremos una de nuestras identidades de medio ángulo para determinar el valor de sin x sobre 2. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta es si tomamos un ángulo entre 90 y 180 grados y lo dividimos por 2, observe cómo x sobre 2 sería mayor que 45 grados y menor que 90 grados. Lo que significa que el ángulo x dividido por 2 estaría en el primer cuadrante, donde sabemos que todos estos valores de funciones de truco serían positivos. Así que no tenemos que preocuparnos por el signo más o menos aquí, sabemos que todos nuestros valores de funciones de truco aquí serán positivos. Ahora, usando la identidad de medio ángulo para sin a dividido entre 2, o en nuestro caso, sin x dividido entre 2, tendríamos, sabemos que será positivo. Tendríamos 1 menos coseno, en nuestro caso, x dividido por 2. Ahora podemos encontrar el valor del coseno x usando nuestro triángulo de referencia, por lo que tendríamos la raíz cuadrada de 1 menos coseno x es igual a la relación de la adyacente de la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada negativa de 15 dividida por 4. Todo esto está dividido por 2. Y ahora podemos ir a la calculadora para obtener una aproximación para sin x dividida por 2. Tendríamos la raíz cuadrada y luego tendríamos un numerador y un denominador, así que colocaremos el numerador entre paréntesis, abriremos el paréntesis 1. Observe cómo esto se convertiría en más porque tenemos menos y negativo. Entonces tenemos más raíz cuadrada 15, flecha derecha, dividida por 4. Entre paréntesis, y luego dividiremos esto entre 2. Tendrás un paréntesis más para terminar la raíz cuadrada más grande. Y entra. Entonces el valor de la función sin es aproximadamente 0.9920. Y ahora podemos encontrar fácilmente el valor de la función coseno o coseno de x dividido por 2. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 1 más el coseno x dividido por 2. Así que solo tenemos una diferencia en el letrero aquí. Tendríamos la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada negativa 15 dividida entre 4, todo sobre 2. Y ahora volveremos a la calculadora. Y debido a que solo tenemos un cambio de signo aquí, sigamos adelante y presionemos segundo Enter, que muestra la entrada anterior, y ahora podemos cambiar este signo más aquí a menos. Uno menos esta fracción es equivalente a 1 más la fracción negativa. Así que ahora presionaremos Enter y el valor de la función coseno de x sobre 2 sería aproximadamente 0.1260. Ahora, para encontrar el valor de la función tangente, podríamos usar una de estas identidades aquí. Pero como la tangente θ es igual a la dividida por los datos del coseno,
Sigamos y usemos el hecho de que la tangente de x dividida por 2 es igual al pecado de x dividido por 2 por coseno de x dividido por 2. Y podemos encontrar esto rápidamente en la calculadora. Tendríamos 9.920 dividido por 1.260, por lo que el valor de la función aproximadamente tangente de x sobre 2 sería 7.8730. Espero que hayas encontrado esto útil. _15EF91 de 32823F